Imagina un imperio que se construye en las sombras, un reino sin fronteras que crece a base de sangre, dinero y poder. Hoy, vamos a desvelar cómo la mafia italiana conquistó América, transformando una nación entera, desde sus calles hasta sus más altos círculos. ¿Estás listo para descubrir los secretos de su ascenso imparable? Quédate, esto es solo el comienzo. Antes de continuar, recuerda que si te está gustando el contenido, puedes dejar un like y suscríbete para que no te pierdas los próximos capítulos. Sigamos. Hola, soy Su. Desde que tengo memoria siempre he deseado compartir contigo la fascinante historia de los gánsteres. Te guste o no, la mitología de la mafia se entrelaza de manera impactante con la historia de los Estados Unidos modernos. Para algunos, la mafia simboliza una vida llena de aspiraciones, repleta de glamour, chicas y armas. Pero por supuesto, hay un lado mucho más sombrío. Después de todo, esta es una organización que se fundamenta en el miedo para conseguir lo que desea. Y es más probable que resuelva sus disputas con una bala que con una palabra serena. Sea cual sea tu perspectiva sobre la Cosa Nostra, su influencia en la configuración de nuestra cultura es innegable. Después de todo, ¿quién de nosotros no tiene una película de la mafia favorita? ¿Y quién no puede citar de memoria una línea icónica de diálogo? Observa la apertura de este video como un ejemplo, pero ¿dónde comenzó nuestra obsesión? Cuando se trata del extraordinario ascenso y caída de la mafia en Estados Unidos, todo se remonta a las llamadas 5 familias. Estos poderosos clanes gobernaron la ciudad de Nueva York durante décadas, generando ingresos a través de negocios legítimos mientras se beneficiaban de la protección de juegos de azar ilegales y asesinatos por encargo. Así, establecieron un plan que vería al crimen organizado expandirse por Estados Unidos, y tal vez incluso tener algo que ver con la muerte de un presidente. Créeme, si piensas que tu familia es complicada, espera a ver esta historia. Los orígenes de la mafia se remontan al siglo XVIII y a la isla italiana de Sicilia. Si Italia es una bota, Sicilia es su dedo amputado. A lo largo de los años, Sicilia ha sido gobernada por numerosos invasores extranjeros, desde romanos hasta franceses, pero eventualmente, con botas o sin botas, la gente se cansó de ser pisoteada y se unió. Los grupos que se formaron evolucionaron lentamente hasta convertirse en ejércitos privados que, con el tiempo, se volvieron tan poderosos que podían extorsionar dinero de los mismos terratenientes que se suponía debían controlar. Estos ejércitos se conocieron como familias, cada una con sus propios códigos secretos y formas de impartir justicia. A finales del siglo XIX y principios del XX, una gran cantidad de italianos emigraron a los Estados Unidos en busca de una vida mejor, incluyendo un gran número de sicilianos, donde las difíciles condiciones económicas y sociales hicieron que el arriesgado viaje a través del Atlántico pareciera una opción atractiva. Muchos de estos recién llegados se establecieron en Nueva York, particularmente en un lugar del Lower East Side de Manhattan, que llegó a ser conocido como Little Italy, por razones obvias. Por supuesto, no pasó mucho tiempo antes de que los criminales del viejo país comenzaran a explotar esta creciente población inmigrante al otro lado del océano. La famosa pandilla Five Points, fundada por el exboxeador Paolo Baccarelli, surgió en 1890 y aterrorizó a Nueva York durante 30 años. Mientras tanto, engendraron gánsteres que se convertirían en algunos de los jefes criminales más temidos de la historia, incluidos Meyer Lansky, Bugsy Siegel e incluso el viejo Scarface, Al Capone. En 1920, la prohibición llegó a Estados Unidos y, sorprendentemente, decirle a la gente que ya no podía beber alcohol fue tan bien recibido como aparecer en una fiesta de disfraces de secundaria como Jimmy Savile. El gobierno de los EEUU podría haber creído que era una idea brillante, pero el público en general ciertamente no lo hizo, y fue una época de auge para cualquiera que pudiera suministrar alcohol de contrabando. Esta fue la era icónica de las gabardinas y las Tommy Guns, mientras luchadores contra el crimen honestos como Elliot Ness se enfrentaban a la mafia en las calles de Nueva York y Chicago. La prohibición en los EEU coincidió con el ascenso del fascismo en Italia, cuando Benito Mussolini llegó al poder. Ahora, una actitud tolerante hacia el crimen no es precisamente parte de las responsabilidades de un dictador, y Mussolini golpeó con dureza a la mafia, lo que provocó que muchos de sus miembros se dirigieran a Estados Unidos.
Esta tormenta perfecta de oportunidades de negocio y nuevos reclutas dio a la mafia estadounidense crecer en tamaño y fuerza durante la década de 1920. En esos días, un hombre llamado Joe, el jefe Masseria, dirigía las cosas, pero un poderoso don de la mafia siciliana quería tomar el control, así que envió a su protegido Salvatore Maranzano para hacer una gran oferta por el poder en la Gran Manzana. Maranzano gradualmente construyó su propio imperio criminal antes de declarar la guerra total a Masseria en 1930. Durante más de un año, los dos clanes de la mafia de Nueva York lucharon abiertamente entre sí, con miembros de pandillas de ambos lados armados en las calles en varias ocasiones. Finalmente, el 15 de abril de 1931, el propio Masseria fue asesinado en un restaurante por 4 hombres armados. La persona que organizó este asesinato no era otra que su propia mano derecha, Charles Lucky Luciano. Luciano era un gángster hasta la médula. Cuando era adolescente, se unió a la pandilla Five Points antes de hacer fortuna en el contrabando, y obtuvo su apodo tras sobrevivir a un ataque con cuchillo que lo dejó con cicatrices distintivas en su rostro. Cuando Luciano se dio cuenta de que la guerra va mal, simplemente cambió de bando y traicionó a su jefe con la condición de que, si Maranzano emergía victorioso, el propio Luciano sería el segundo al mando. Al ganar, Maranzano reorganizó rápidamente las bandas mafiosas de Nueva York en las llamadas 5 familias, en un intento de consolidar su nuevo poder. Luego se nombró a sí mismo Capo di tutti capi, el jefe de todos los jefes. Sin embargo, este elegante título no fue bien recibido entre los líderes de las 5 familias, quienes veían a Maranzano como codicioso, arrogante y pretencioso. El intento de afirmarse resultó ser el último clavo en su ataúd. 4 sicarios, haciéndose pasar por agentes del gobierno, fueron a la oficina de Maranzano, desarmaron a sus guardaespaldas y se aseguraron de que él también se acostara con los peces. Una vez más, fue Lucky Luciano quien organizó el golpe. ¿Sabes? Estoy empezando a pensar que no se puede confiar en él en absoluto. Mientras el mundo se reorganizaba, no se podía creer en la palabra de un jefe de la mafia. Con los 2 jefes de la vieja escuela fuera del camino, era el momento de que los modernizadores de la mafia tuvieran su turno. Dado que se había deshecho tan hábilmente de los 2 grandes perros anteriores, habría sido razonable asumir que el propio Lucky Luciano tomaría el trono y se declararía el nuevo jefe de jefes, pero no lo hizo. Para ser justos, habiendo ordenado personalmente los asesinatos de los 2 titulares anteriores, sabía muy bien lo peligroso que era ser el cazatalentos de la mafia, así que, en su lugar, estableció algo llamado la Comisión, formada por 7 líderes de la mafia, incluidos los jefes de las 5 familias, que sería responsable de supervisar las actividades de la mafia y mediar en las disputas entre bandas rivales. Se reunían cada 5 años para resolver los problemas principales y, en general, poner orden en la organización del crimen organizado. Ahora, si hay algo que no esperas de la mafia, es que la administración de alto nivel meta cabezas de caballo en las camas de las personas. Todos estamos de acuerdo en que eso es extraño, pero un departamento de recursos humanos es simplemente inusual. Con una estructura sólida en su lugar y la guerra detrás de ellos, la familia Fire comenzó a moverse a un nivel completamente diferente. Pero como el alcohol se despenalizó una vez más, necesitaban buscar nuevas y frescas formas de hacer dinero. Los tradicionales hacedores de dinero como la extorsión, la usura y el lavado de dinero continuaron con normalidad, pero era hora de diversificar el negocio familiar. Se infiltraron en los sindicatos, lo que les permitió establecerse en industrias como la construcción, el transporte por carretera y la gestión de residuos elegida por Tony Soprano. En la década de 1940, la ciudad de Las Vegas comenzaba su ascenso meteórico para convertirse en el mayor centro de vicio en la Tierra Verde de Dios. A pesar de estar en la costa opuesta a los territorios tradicionales de las 5 familias, la promesa de ganancias resultó demasiado atractiva para dejarla pasar. Financiaron varios casinos a medida que Sin City crecía y se llevaban dinero de las enormes sumas de efectivo que se acumulaban en los pisos cada noche. Una estafa que debió haberles reportado cientos de millones de dólares durante décadas. Parecía que la mafia era intocable. Su código de silencio, conocido como Omerta, significaba que los miembros juraban guardar el secreto y tenían prohibido cooperar con la policía por miedo a la muerte. Infiltrarse en las familias era prácticamente imposible porque las lealtades a menudo se remontaban a generaciones anteriores. En las ciudades de Italia, el gobierno de los EU parecía lamentablemente detrás de la curva mientras la mafia continuaba creciendo en poder y número. Pero luego, lentamente, la policía comenzó a contraatacar.
En 1950, se creó un comité especial para investigar la existencia del crimen organizado y celebró audiencias en 14 ciudades de todo el país, con testimonios de más de 600 testigos. Las audiencias se televisaron en un momento en que la televisión comenzaba a despegar, y fue la primera vez que la mayoría de los estadounidenses escucharon algo sobre esta oscura organización que parecía ejercer influencia sobre grandes oleadas de su país. Entonces, ¿qué se les paga en impuestos? Toda esta atención fue, sin duda, una mala noticia para la mafia. Pero si los años 50 comenzaron mal para ellos, no fue nada comparado con cómo terminaron. En 1957 se organizó una reunión en la pequeña ciudad de Apalachín, en el norte del estado de Nueva York. Tuvo lugar en la casa de un hombre conocido como Joe el Barbero. Esta reunión de los clanes fue un encuentro nacional de la mafia, con más de 100 jefes criminales importantes y una variedad de secuaces presentes para discutir todo tipo de actividades nefastas. Uno solo puede asumir que se pusieron al día mientras estaban en eso. El problema era que Apalachín era poco más que una aldea, el tipo de lugar donde las grandes noticias generalmente serían que la pequeña tienda en Main Street se estaba quedando sin leche, así que cuando aparecieron numerosos flashes, los automóviles llegaron y desembarcaron a un gran número de caballeros de apariencia imponente y extremadamente bien vestidos en el corazón de la ciudad. La fuerza policial local no pudo evitar preguntarse qué estaba sucediendo. Allanaron la propiedad y desataron una escena altamente inusual y no poco humillante, con docenas de gánsteres huyendo para ocultarse en los bosques cercanos. Increíblemente, esta táctica de contrainteligencia basada en la vegetación no tuvo éxito, y 60 de ellos fueron arrestados. No solo fue un incidente muy embarazoso para la mafia, sino que una vez más iluminó lo que se suponía que era una organización de alto secreto, aunque cualquier sensación de secreto se evaporaría por completo solo 2 años después, en 1959, cuando un mafioso llamado Joe Valachi fue declarado culpable de tráfico de drogas y sentenciado a 15 años de prisión, durante los cuales asesinó a un compañero de prisión, lo que extendió su condena a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Claramente, la perspectiva de comer comida de una bandeja y esforzarse por no dejar caer el jabón en la ducha no emocionó a Valachi, quien en 1963 aceptó testificar sobre su tiempo en la prisión. Esta fue la primera vez que un hombre hecho subió al estrado y admitió públicamente la existencia de la mafia, y mucho menos entró en detalles sobre su estructura y actividades. El lacayo incluso llegó a nombrar a muchos gánsteres actuales y anteriores, incluidos los jefes de las principales familias. La audiencia de Lucky fue parte de una cruzada del fiscal general Robert Kennedy, quien había hecho de su misión personal el combate al crimen organizado. También logró un trabajo brillante, con las condenas de mafiosos aumentando un 800% durante su tiempo en el cargo. Esa es una de las razones por las que algunas personas creían que la mafia jugó un papel importante en el asesinato de su hermano, el presidente John F. Kennedy, en noviembre de 1963. Aunque el asesinato del presidente Kennedy fue un evento sísmico, no pudo detener los acontecimientos que la confesión del lacayo había puesto en marcha. Posteriormente, el Congreso aprobó varias leyes para otorgar al FBI un mayor poder para enfrentar a la mafia de manera directa. La más innovadora fue la llamada Ley Rico de 1970. Esta ley esencialmente hizo ilegal ser parte de una empresa criminal en curso, independientemente de si realmente te atraparon cometiendo algún crimen, lo que facilitó mucho la condena de mafiosos conocidos. Pero lo más importante es que de repente hizo posible perseguir a los jefes de la mafia, que probablemente nunca se involucrarían directamente en el trabajo sucio sobre el que se construyeron sus organizaciones. La idea era que esto significaría más condenas y sentencias más largas, y vaya que funcionó. El hombre a la cabeza de esta revolución fue el fiscal estadounidense Rudy Giuliani, quien no perdió tiempo en causar estragos con Rico. En 1985, llevó a juicio a los jefes de 3 de las 5 familias, utilizando el Estatuto Rico en lo que se denominó el caso de los casos, y resultó ser un caso de Giuliani 1, 5 familias 0, ya que los 3 jefes de la mafia fueron sentenciados a 100 años de prisión. Esto sentó un precedente para los siguientes 30 años, con los jefes de la mafia frecuentemente condenados a largas penas de cárcel, cuando eran llevados a la corte como parte de una investigación Rico. A medida que la vigilancia se volvió más sofisticada, el FBI también utilizó cada vez más escuchas telefónicas para atrapar a mafiosos que enfrentaban enormes sentencias y a menudo se habían incriminado a sí mismos en grabaciones. Más gánsteres olvidaron convenientemente su juramento de silencio y cantaron alegremente como canarios para pasar menos tiempo tras las rejas. Incluso aquellos en la mafia que parecían intocables, finalmente fueron bien tocados. John Gotti fue apodado el Don de Teflón porque nada parecía pegarse a él.
un vestido llamativo que captó activamente la atención de los medios cuando asumió como jefe de la familia Gambino a mediados de los 80. Era la más rica de las 5 familias, con un ingreso anual de $500 million. Pero después de años como el gángster más extravagante y famoso de Nueva York, su mejor amigo y subjefe, Sammy el Pelotazo Gravano, testificó en su contra. Y en 1992, Gotti fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Murió en prisión en 2002. Con el equilibrio de poder ahora firmemente inclinado a favor del gobierno federal, la influencia de la mafia continuó disminuyendo, y su declive se vio agravado por la creciente competencia de otras pandillas, incluida la mafia rusa. Eso no implica que Estados Unidos esté ahora libre de la Cosa Nostra. De hecho, está lejos de ser así. El ataque del 11 de septiembre marcó un cambio significativo en la estrategia del FBI, pasando del crimen organizado al terrorismo, lo que resultó en una drástica reducción de los grupos de trabajo de la mafia, de unos 400 agentes a tan solo 20. Esto, inevitablemente, le otorgó a la mafia un respiro inesperado. En 2019, el FBI estimó que aún existían hasta 3.000 miembros activos de la mafia en los EU. Las 5 familias legendarias continúan operando en la actualidad, así que, aunque es cierto que los días de esplendor de la mafia estadounidense han quedado atrás, en el mundo de la mafia, solo un necio diría que deberías olvidarlo. Y ahí lo tienes, el oscuro legado de la mafia italiana en América. Si te ha sorprendido, no puedes perderte lo que viene a continuación. Haz clic en el siguiente video para seguir explorando los misterios del crimen organizado, y si aún no lo has hecho, suscríbete ahora para no perderte ninguna historia impactante. Nos vemos en el próximo video, donde desvelaremos más secretos ocultos. No te lo